Hola, buenas noches. Hoy les vengo a hablar de la historia de la homosexualidad en Grecia. ¿Cómo así que la homosexualidad existe antes del siglo XX? Sí, existe desde la prehistoria, pero hoy nos abarcaremos del tema desde la perspectiva griega. Eh, había esta ha sido nombrada con autores como Platón, Aristóteles, Heródoto y Ateneo, y entre otros muchos más. Eh, Eh, en Grecia era practicado un modelo tradicional entre los hombres, el cual se llamaba la pederastia. ¿Cómo así la pederastia? ¿En qué consistía esto? En que un adulto mayor de 30 años para arriba, con un niño entre los 15 y los 18 años, un puberto, por así decirlo, sostenían una relación amorosa y sexual, y a cambio de favores sexuales y amorosos, el hombre mayor le proporcionaba eh, eh, economía, recursos financieros, recursos académicos, recursos morales, se encargaba de su educación desde todas las perspectivas, era como el encargado, por decirlo así, en pocas palabras, como el sugar daddy de él, eh, hasta que el hombre llegara a una edad madura. Ellos tenían una relación amorosa, y como los griegos practican este modelo de homosexualidad entre ellos y eran tan machistas. Sí, se te hará extraño, pero sí, sí eran machistas a pesar de su homosexualidad. ¿Por qué? Eran machistas porque ellos se creían superiores a las mujeres tanto moral como intelectualmente, incluso físicamente. Ellos creían que sus pupilos eran mucho más bellos que sus mujeres. Ellos solo tenían a las mujeres para fines reproductivos y de hogar, porque ellas eran las que se encargaban de atender el hogar, mientras ellos se encargaban de proveer para el hogar y la educación de sus pupilos. Eh, eh, también existió, también había el amor entre hombres mayores de la misma edad, por decirlo así, pero este era como más estigmatizado, ya que para el hombre tener la familia, por decirlo así, el hogar, el modelo de hogar tradicional, primero debía adentrarse dentro de esta práctica. Eh, y luego de cumplir 30 años debía buscar una esposa para tener descendencia, linaje. También se destacó el amor lésbico, el cual fue escrito por la poeta Safo, la cual fue una poetisa de la isla Lesbos, que escribió numerosos poemas en los cuales describía amor entre mujeres y chicas. El amor en estas ocasiones era correspondido y en otros no. Eh, Aproximadamente escribió 12.000 líneas de poesía sobre su amor por otras mujeres. ¡Wow! ¡Qué impresionante! De esta manera solo han sobrevivido 600 líneas de 12.000. Como resultado de su fama en la antigüedad, ella y su tierra se han convertido en símbolo de amor entre mujeres. Aunque aparentemente ella era bisexual. ¿Por qué? Porque ella estaba casada con el poeta Alceo de Mitilene, y con el cual tuvo una hija llamada Cleis. Esta profeta nació aproximadamente en el año 650 o 610 a.C. y murió en el 580 a.C. Pues también se han quedado documentadas sus relaciones eróticas con alguna de sus estudiantes en Esparta, junto con el nudismo atlético de mujeres. Por ejemplo, esta famosa frase del paquete de Platón: no se preocupen por los hombres, pero tienen contactos con mujeres. No se preocupan por los hombres, pero tienen contactos con las mujeres. Pero en general existen pocas evidencias del amor lésbico y bisexual entre mujeres. Existen más evidencias del amor homosexual y sexual entre hombres. Bueno, esta práctica también fue cuando Roma adoptó cuando adoptó el modelo de vida de Grecia, también practicaba la homosexualidad, no con tanta frecuencia, pero también la practicaba.
la homosexualidad empezó a ser mal vista, fue cuando llegó el cristianismo, el cual, por decirlo así, abolió la aprobación que ésta tenía y empezaron a ver a las personas homosexuales y bisexuales como si fueran unos criminales, por decirlo así. Y entonces, pues, esta práctica no es del siglo XX, no es algo nuevo que viene a dañar el modelo tradicional del hogar. Eso existe desde la prehistoria y desde la era de la Edad Antigua. Incluso hay registros bíblicos de que ya se hacían estas prácticas en la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias.